Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar. Hoy se suma a nuestra comunidad Samuel Abraldes, quien es fundador y CEO de Socaire, Gestión de Patrimonios. Bienvenido, Samuel, a Una Casa sobre el Mar. Hola, buenos días, Francisco, y muchas gracias por invitarme y que pueda aportar mi visión a esta casa que ya está construida, ya tiene sus cimientos, sí. Y que va yendo hacia arriba, que eso siempre es interesante. Te lo agradezco mucho, nada. Samuel. Sí, oye, tienes un perfil muy interesante porque además antes lo decíamos, de mucha independencia, de muy ligado al mundo académico, que eso al final también siempre aporta mucho. Y por hacer tu presentación nos contabas que eres nacido en Madrid, pero de padre gallego y madre manchega. O sea, buen mix, ¿no? Mix. O sea, pasa por toda España casi, ¿no? Y nací en Madrid porque en ese momento mi padre era jefe de obra, trabajaba en Madrid y me tocó ahí, pero me podía haber tocado en cualquier sitio. O sea, cualquier esquina del país. He vivido en tantos sitios del mundo que al final yo me considero más ciudadano del mundo que otra cosa. Pero siempre, bueno, pues mi lugar de residencia en Madrid no me disgusta. Sí, he ido, he vuelto y de momento pues me quedo, estoy aquí. Dos tierras buenísimas, ¿no? La gallega y la gallega, manchega, y soy muy gallego, soy muy gallego, muy celta, ¿no? Ahí en ese sentido, países como Irlanda, yo estoy como en mi casa. Justo. Me siento, veo allí el paisaje, veo la música, veo la gente, veo la cultura, y estoy tranquilo, y en Galicia lo mismo, o sea que he nacido en Madrid, como muchos gallegos que hay por el mundo, y al final, pues bueno, pues siempre tienes una base importante. Galicia es más que Mancha, ¿no? Y eso yo creo que para mí ha sido muy importante. Sí, te llevarás tu quesito manchego, que no falte en ese tour gallego, pero no, imagínate. Exacto. No está mal mezclar las dos cosas. Está mal mezclar las dos cosas. Oye, muy bien, nos decías, Samuel, que tu mayor hito personal, bueno, haber formado tu familia, ahora seguramente... A ver, yo con lo de la familia es que hablaba, es como una empresa. Ya. ¿No? Y además tienes que tomar decisiones estratégicas en muchos sentidos. Todos los días tienes que estar tomando decisiones a la hora de, por ejemplo, de tener descendencia, si vas a tener 2, si vas a tener 3, si vas a tener 1, qué necesidades tienes, qué quieres hacer. Sí. Ahora estamos, por ejemplo, muy involucrados, mi mujer, que es la que organiza todos los viajes, estamos ya involucrados en el viaje de verano. Bueno, fíjate, ¿no? Desde ya. Sí. Y, por ejemplo, en verano lo que hacía mi mujer, o lo que hace mi mujer es preparar las de las Navidades, o sea que se toma mucha antelación. Y entonces preparas los itinerarios, prepara los itinerarios, prepara los viajes, ¿no? Y suelen salir muy bien, ¿no? Y suelen salir muy bien. Y todavía, yo creo que este va a ser el último que podamos ir con nuestro hijo, que tiene 23 años y ya va a decir, mira, oye, que es el último ya que voy con vosotros. El año pasado fue a Grecia y nos lo pasamos muy bien, fue muy instructivo. Nos gusta la piedra, no nos gusta la playa, ¿no? Y te vas a visitar todos los sitios. Y fue un viaje de 1.400 kilómetros, ¿no? Dando vueltas por todos los yacimientos. Estabas en Micenas, te vas a Olimpia, bonito, vas a... ¿no? Precioso. Sí. En algunos sitios no ves nada, y por ejemplo, en el caso de la Academia de Platón, que es tan importante, fíjate, ¿no? Para la filosofía, para la vida nuestra, ¿no? Ahí estuvo Platón, ahí estuvo Aristóteles. Te ves que es un parque que no tiene nada, que está lleno de piedras, que está todo descuidado, y dices, madre mía, no había nadie. Y dices, qué pena. Eso me han dicho. Qué pena que es un sitio tan importante para la historia, para nuestra historia y nuestra cultura. Y esté abandonado. Y el mismo mantenimiento. Pero yo disfruto con eso también. O sea, el poder decir, es que por aquí estuvo andando Platón y Aristóteles. Vaya impacto que han tenido. Totalmente. Nosotros. Entonces, bueno, pues este año me parece que es Roma, ¿no? Este año es Roma, que aunque lo conocemos ya, pero... Hace calor en Roma, es humilde. Ya lo sé. Hay que irse... Pero bueno, estuvimos el año pasado en
en Grecia con calor, y lo único que tienes que hacer es una buena gorra, o un buen sombrero, unas cuantas botellas de agua frescas y poco más, o sea que aguantas, o sea, en ese sentido somos inasequibles al desaliento. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Samuel. Samuel también. Sí. Okay. Samuel Junior. Samuel Junior, yo le llamo Junior, él se enfada, ¿no? Pero claro, es que somos los dos Samuel Abraldes. Bueno, casa... Samuel, cuando lo escuches aquí con cariño, los Junior. Por supuesto. Seguro que va a escucharlo. No, nos decías, Samuel, una fecha que tenga un significado importante para ti es el día de tu boda, que fue el 4 de agosto del 2000. Además, a mí me costó que me casasen, ¿no? O sea, sí. Okay. He estado viviendo en Estados Unidos, he tenido gente con la que podía haberme casado y, sin embargo, pues no lo hice. Y a la vuelta aquí en España, ya con 30 y muchos años, ¿no? Pues dices, ostras, no sé si tengo ganas ya de sentar la cabeza o qué, pues encontrar la persona adecuada y adelante. Y con esa es la que llevamos, pues, a esa empresa, ¿no? Sí. En la que tenemos ese hijo que va a seguir mis pasos, ¿no? No sabía si ser médico como mamá o ingeniero y economista como papá, y al final ha decidido ser ingeniero y economista como papá. Fue por los números. Sí, es una mente tiene una mente como yo, más cuantitativa y más cuadriculada, ¿no? Ya. Entonces, bueno, bien. Muy bien. Genial. ¿No? De hecho, va a hacer el CFA, quiero decir, van a seguir en este mundo. El relevo de Socaire pinta bien. Sí, el relevo, pero él quiere primero trabajar como todos los grandes, ¿no? En grandes entidades, y luego ya pues dices, bueno, luego ya te dejo por ahí. Está bien pulirse ahí también, ¿eh? Sí, lo suyo es eso. Púlete, ¿no? Sí, Púlete. Ya ha estado trabajando en gestoras haciendo las prácticas. Le ha gustado, o sea que... Qué bueno. Okay. Así que el 4 de agosto del 2000 yo creo que ha dado para mucho. Sí, 25 años ya. 25 Enhorabuena, años, sí. A ti y a tu mujer. Sí. Oye, y el otro hecho específico, esto más representando un punto de inflexión en tu trayectoria profesional, fue, nos decías una anécdota, en una clase del doctorado con un amigo. Brevemente. Con una amiga en Nueva York. Con una amiga, efectivamente. Una amiga en Nueva York. ¿Cuál fue esa anécdota? A ver. Pues, a ver, yo soy una persona muy inquieta, me gusta mucho los números, y entonces me dice, oye, hay un matemático que nos va a dar una clase sobre derivados. Y dices, bueno, pues vamos a ver qué es eso. Sí. Y empieza a hablarte de la col y de la put. Estoy hablando del año 90 y... Es un buen rato. 90 y poco. Hace un ratito, cuando también había quants, pero no los quants de ahora. Cuando no te querías casar, ¿no? Cuando no me quería casar, ¿no? Y hacía cosas rarísimas. Y entonces me dice, oye, pues vente a la Universidad de Columbia, pues vente, vamos a ver lo que hay. Y entonces que empieza a hablar este señor, este matemático, y te dice que la ecuación de transferencia del calor sirve para calcular la prima de una opción call. Y entonces dices, perdona, wow. Se perdió toda la clase. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me explotó la cabeza. Sí. O sea, esa ecuación de transferencia del calor, que sabes que si aplicas un foco de calor en un punto y en una barra, al final se va a extender, y entonces estás viendo y dices, claro, pues es lo que hace un derivado, ¿no? Tú calculas los caminos y al final calculas la distribución, y dices, pues es verdad, es lo que hace, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿quieres trabajar en el mundo financiero? Yo estaba en el mundo de la ingeniería. ¿Quieres trabajar en el mundo financiero? Dije sí, sin tener ni idea de dónde me metía. Claro. Pero bueno, ya digo que fue un punto de inflexión, y cambié toda la parte de la ingeniería por la parte de la economía y las finanzas. Muy entretenido tus inicios. Ahí Samuel, lo primero que nos llama la atención de tu carrera es justamente esa primera etapa en la que te trasladas al País Vasco para ser ingeniero industrial, y luego das un giro importante y te pones a estudiar económicas y un máster en finanzas, ¿no? Cuéntanos esos años, ¿cómo transcurrieron? Bueno, mis padres vivían en Burgos. Ya he dicho que he nacido en Madrid, pero podía haber nacido en muchos sitios. ¿Se dedicaban a algo que les hacía mover? Mi padre era jefe de obra en la antigua MZOV, lo que ahora es Acciona, ¿no? Vale. Entonces, pues evidentemente todas esas obras te pueden llevar a Sudamérica, a Centro Europa, al norte de África, donde fuese. En ese momento, cuando yo nací, pues fue en Madrid, pero hemos vivido en muchísimos sitios de España. Por eso tengo una cultura rica de todos los lugares, ¿no? Que eso siempre es bueno para la persona. Entonces, estaban en Burgos, podía bajarme a Madrid o al País Vasco, y al final pues me acerqué a la Facultad de Ingeniería, la Escuela Politécnica de Ingeniería en Bilbao, y allí terminé. Luego hice aquí en Madrid ingeniería nuclear, ¿no? Y empecé a trabajar.
Empecé a trabajar, pero claro, si estás haciendo ingeniería nuclear en aquella época, en los años 80 y tantos, con la moratoria nuclear, con todo esto, pues al final no vas a trabajar en lo tuyo, sino que al final acabé en la supercomputación, en una empresa como Control Data. Okay. Hace muchos años, ¿no? Como analista. Entonces dices, vale, está muy bien, empiezas en esto y empiezan a darte trabajos de gestión. Empiezan a darte trabajos de gestión, empiezan a darte un presupuesto y dices, ¿y yo qué sé de esto? ¿Y yo qué sé de la estructura de una empresa? ¿Y yo qué sé de la estructura de un departamento? Lo suyo a lo mejor hubiese sido hacerme un MBA y me hubiese quedado tan ancho, ¿no? Pero como soy bastante inquieto, pues me dije, nada, mira, voy a hacer económicas. Sí. Voy a hacer económicas y empiezo desde cero y ya está. Esa ya la hice a la vuelta aquí a España. Y al final, ¿qué hice? Pues hombre, la parte cuantitativa. Si soy de números, pues al final me gusta mucho la econometría y eso es lo interesante. Me gusta la estadística. Eso no digo que no quita que también me encante la macroeconomía. Me gusta mucho y además trabajo muy relacionadas, ¿no? Y luego otros temas que no tienen mucho sentido, pero por ejemplo la fiscalidad, pero que son tan complementarios y tan necesarios. Sí. Lo que no me gustaba era la contabilidad, esto del debe y haber. Sí, sí, esto de los registros está muy bien, pero no me gustaba nada, ¿no? Luego entiendes que otras partes de la contabilidad suelen ser muy interesantes a la hora de la empresa. Sí. Y claro, una vez que seguía en esto, empiezas a decir, ¿y por dónde voy? ¿Y por dónde voy? Y entonces había un curso de finanzas cuantitativas, ¿no? En analistas financieros internacionales, todavía no había másteres en la universidad. Y a mí me gustaba la parte cuantitativa, no me gustaba la parte general, me gustaba la parte cuantitativa. Y entonces, participé en el segundo año, que ya era el primer año de máster, ¿no? Ahora llaman ya muchas ediciones, ¿no? Sí. Y ahí, pues, eran profesores de matemáticas de la Universidad Autónoma las que estaban dando las clases. Bueno, entonces estabas dando la clase sobre probabilidad, sobre un montón de cosas, y decías, ¿y qué hacemos aquí un viernes en el mes de mayo hablando de probabilidad? Bueno, pues mira, somos muy locos y hacemos estas cosas. Y evidentemente pues me sirvió de mucho y me llevó a hacer otras cosas luego después. Qué bueno. Hay muchas cosas que me han salido de casualidad sí, pero es verdad que el factor común que encuentro es que sabías exactamente qué es lo que te gustaba, sí, ¿no? Y eso lo fuiste persiguiendo, ¿no? Exacto. Eso es interesante. Claro, porque al final también lo que queríamos comentarte es que tu currículum se caracteriza por haber ejercido de analista a modo de freelance también, ¿no? Durante casi 3 décadas que lo veíamos y decíamos, oye, esto es un récord. Esta situación cambia a finales del 23 con la fundación de Socaire, ¿no? Que antes hablamos de tu compañía donde eres fundador y CEO. ¿Cuál ha sido el secreto para mantenerte tanto tiempo en esa independencia y al mismo tiempo entender el proceso del nacimiento de Socaire, tu compañía de gestión de patrimonios? A mí me gusta depender de mí en el sentido de que en empresas que he estado, pues empezabas a decir, oye, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, sí, ¿no? Y dices, ya lo sé, ya he dicho yo que iba a hacer esto. Y entonces hay gente que te recuerda 3 veces que tienes que hacer un trabajo. Y dices, pero si estabas en la reunión conmigo y yo he dicho que sí, que voy a encargarme de ese trabajo, no que me venga la secretaria, que me venga el jefe, que me venga el otro jefe y me diga, oye, que hay que hacer esto. No, si yo he sido el que he dicho que lo iba a hacer. Entonces ese tipo de cosas me molestaban, ¿no? Entonces, en ese sentido soy un poco rebelde, sí, ¿no? Y dije, mira, pues un día que estoy, y por algunas cosas que ocurrieron, que pueden salir más adelante, pues al final dije, mira, me pongo por mi cuenta, ya tenía unos 30 y tantos años, las empresas a lo mejor no me van a querer porque ya soy muy mayor, ya sabes con esto de la edad que tienes un problema gordo, pero sí que me quieren por mis conocimientos. Y entonces, bueno, pues empiezas a mantenerte, empiezas a hacer cosas, uno llama a la otra, lo complementas con temas de formación, de temas de universidad, de temas de escuelas de negocios, claro, y al final pues va pasando el tiempo, van saliendo proyectos y eso te encamina a lo que he estado haciendo. Sí. Sí. ¿Por qué en el 23 surge Socaire? Es la acumulación de muchas experiencias, ¿no? Evidentemente, cuando estás dando una clase te retroalimentas. Claro. Y yo con la Fundación de Estudios Financieros pues, llevo desde el año 2000, 2001, ¿no? Y he dado muchas clases a muchos profesionales. Yo llevo preparando MiFID desde el año 2000, cuando nadie sabía lo que era MiFID, ¿no? Como aquel que dice. Fíjate, entonces, un buen rato. Sí, un buen rato, ¿no? Y entonces estás viendo que faltan cosas en la industria.
¿no? En la industria financiera faltan cosas, que no hay seriedad en el sentido de que tú vas al banco y te dan lo que le interesa al banco, no lo que a ti te interesa, ¿no? Una anécdota muy curiosa es que voy al banco no hace mucho a cambiar un fondo de inversión, un plan de pensiones que tenía hace 2 o 3 años, ¿no? Que no lo había cambiado, pero ya sabes, en casa del herrero cuchara de palo. Sí, sí. Y entonces lo cambias y te dice la persona que está allí, oye, pues este es un buen producto. Digo, ¿y por qué no me has avisado antes? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas empiezas a ver que fallan y con Enrique Valdecantos, que es el otro socio, ya somos 5 personas, pero empezamos con Enrique Valdecantos y yo, que también se ha dedicado mucho a la formación, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo? Y con una charla con mi hijo lo mismo, ¿no? Me dice mi hijo, no te quejes. Si encuentras un nicho, hazlo. Y el nicho está ahí, el nicho existe, son el multifamily office. Sí, ¿no? sí, servicios integrales. Servicios integrales, ¿no? Claro, claro. Servicios integrales. Y en ese caso, Socaire, no nos dedicamos solo, somos agentes de CREAN, Sí. ¿no? Somos no dependientes, o sea, no independientes, pero no muy dependientes, porque en este caso quien conozca a CREAN pues sabe que es una empresa que te va a facilitar mucho, ¿no? Y entonces si tú le dices y le justificas que por qué quieres esos fondos de inversión, pues al final te los van a aceptar. Y el equipo de inversiones de CREAN aquí en Madrid y bueno, y en Andorra, que se complementan, son estupendos, de lo mejor. Sí. Y entonces, pues al final pues te juntas, haces sinergias con despachos de fiscalistas, haces sinergias con gente que, por ejemplo, se dedica al control de costes, entonces ya sabes que o otros se dedican a la formación de directivos, sí. Y por qué no, también a la formación. También tenemos en Socaire un nicho que es el Socaire School, ¿no? En la que queremos que la gente aprenda finanzas. Está bueno. El típico paper de Lusardi y Mitchell de 2014 que al final nos llevan a las encuestas de competencias financieras que son tan desastrosas en el mundo, que con solo 3 preguntas nadie sabe lo que es la inflación, nadie sabe lo que es el tipo de interés compuesto y nadie sabe lo que es la diversificación. Sí. Entonces, bueno, pues en ese sentido también queremos aportar nuestro granito. Entonces no queremos ser agentes, no queremos vender fondos, porque eso ya lo hace mucha gente, lo hace el banco, pero lo que quiero con Socaire es un trabajo tranquilo. No es lo mismo que a una persona le sobren 100.000 euros. Hay que conocerla. Sí. En el banco te dicen, oye, tienes 100.000 euros, vente que te doy este fondo de inversión. Pero tú le conoces. Ya. ¿Sabes qué fondos tiene? ¿Saben cuál es su historia? ¿no? ¿Qué perfil tiene? Sí. ¿Sabes si tienes hijos? ¿Sabes si está en la edad de jubilación? ¿Sabes algo? Claro. ¿No? Y entonces ese tipo de cosas, junto con la planificación, también nos animó a esto. Pero ya digo, fue una charla también con mi hijo y dice, oye, no te quejes, ¿no? Sí. Hay un nicho. Persíguelo. Sí, interesantísimo. ¿Hay algún punto diferencial que junto con Enrique al principio hayan pensado, oye, vamos a centrarnos particularmente en esto para hacer, bueno, puede ser un punto la formación? ¿Puede ser? Es que va por ahí. Hemos hablado con muchísima gente, ¿no? Hemos hablado con muchísima gente, con agentes de otros bancos, de otras entidades, y nos han dicho, oye, ese perfil que tenéis de educadores, de formadores, siempre es interesante, porque al cliente le tienes que formar. Al cliente le tienes que explicar las cosas. Sí. O sea, ahora te dicen, no, es que soy de depósito y soy de inmobiliario. Y dices, ya, pero es que conoces algo más. O es que la bolsa, es que la bolsa es que puede bajar. Y dices, y el inmobiliario no baja. Claro. Bueno, porque no se cotiza todos los días. Claro, es el problema. Claro. O el típico el oro, ¿no? Pues es que el oro siempre sube. Y entonces le pones un gráfico del oro y ves que ahora estás recuperando lo que perdiste en el año 2007. Es decir, toda la gente que invirtió del 2007 hasta hace un año y algo no ha ganado de nada de dinero. Luego, hay que formar, ¿no? Tienes que ser objetivo, tienes que coger los datos y tienes que tener un discurso y decir, oye, vamos a ver por aquí. No me hables de oídas, no me hables que el mercado va a subir, que va a bajar, no. Sé objetivo, ten datos, ¿no? Y en eso puedes hacer muchas cosas. Y la gente nos decía, oye, tenéis un buen perfil, que eso creo que puede ser interesante a la hora. Entonces, el sesgo que tenemos en este caso, pues sería ese, que venimos del mundo de la formación y que yo creo que también le aplicamos ahí una parte importante al cliente, y eso es interesante. Bueno, de hecho podemos decir que has estado toda una vida, ¿no? Ligado al mundo académico. Aquí nos habíamos apuntado que sigues dando clases en ESIC, en CEU, en CUNEF, en BEMEX.
y un par más que no hemos puesto, pero... En Nebrija este año, hasta el año pasado en el CEU, es decir, siempre he dado muchas clases, sobre todo de máster, ¿no? Sobre todo de máster. Di clases como profesor asociado en la Carlos III, que ese fue uno de mis comienzos, ¿no? Y ahí me gustó, la formación siempre me ha gustado, pero también porque te retroalimentas de los alumnos, ¿no? Y eso siempre es interesante. Eso es muy interesante porque vas aprendiendo cosas. Seguro. Y entonces, claro, es recíproco. Quien me diga a alguien que no aprende de alguien que tiene enfrente, pues es un poco necio. Me vas a disculpar, pero esa es la palabra que se tiene que decir. Entonces, ya eso en la universidad, tener a gente de 20 y tantos años, eso te enriquece, ¿no? Yo ya no cumplo los 40, ¿no? Y entonces, siempre mantenerte en ese sentido, te van enseñando cómo van siendo las nuevas generaciones, qué es lo que quieren, cómo quieren trabajar, qué es lo que quieren hacer. Entonces eso te anima. Y luego, evidentemente, si estás en escuelas de negocios, pues trabajando con ejecutivos, pues siempre vas a encontrar. Luego, evidentemente, el tema de Socaire ha nacido por mucha retroalimentación de muchas horas de formación, con muchos directivos, con muchas charlas, y viendo qué puntos no se deberían de tratar, ¿no? O intentando hacerlo bien, ¿no? En filtrar y hacerlo cada vez mejor. Ha sido una especie de prueba y error. Sí. Hay una cosa que quería yo preguntarte, Samuel, porque al igual que muchas industrias impactadas por la inteligencia artificial, la digitalización, ¿no?, que están sobre la mesa hoy, seguramente la educación está también transformándose. La pregunta es, ¿qué impactos directos estás observando en este sentido y qué modelos nuevos, ¿no?, de aprendizaje ves que pueden surgir? A ver, la clase magistral ya no tiene mucho sentido, ¿no? La clase magistral ya no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues con las nuevas tecnologías nos han permitido que yo me pueda buscar un paper del MIT, ¿por qué no? ¿No? Y además, pues eso, me lo busco y lo voy a encontrar. Seguro. ¿Vale? Y entonces, pues voy a saber qué es lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? O sea, las redes sociales tienen una parte mala y una parte buena. Pero en LinkedIn, pues hay, por ejemplo, también mucho trabajo, que algunos no aportan mucho valor, pero otros sí que aportan valor. Entonces te encuentras artículos, te encuentras libros. Entonces, ese tipo de cosas pues van a ayudar mucho a la formación. Luego, es verdad que las metodologías pues cambian, ¿no? Pues está vamos a metodologías, me hace mucha gracia y me gusta el del Flipper Room y o el aula inversa, que parece que lo han descubierto ahora y en Estados Unidos se hacía desde hace más de 30 años. Es decir, el alumno prepara su teoría, ¿no? Evidentemente hay conceptos difíciles que te los tienen que explicar, pero los conceptos más o menos normales tú te los vas a leer, ¿no? El profesor te va a dar todo el material y tú te los vas a leer, y cuando llegues a clases vas a preguntar. Porque una de las cosas lo que tiene la clase magistral o cualquier reunión es que alguien te empieza a preguntar algo y como te abruma tanto con los datos, al final llega ¿hay preguntas? Y te quedas en blanco muchas veces, ¿no? Pues en clases pasaba lo mismo, tú soltabas tu rollo, era nuevo para los alumnos, no se habían mirado nada y decías ¿hay preguntas? No, déjenme que me lo estudie y luego le preguntaré. Entonces, con por ejemplo, del aula inversa, sí que me permite que el alumno ya sepa lo que quiere, ¿no? Pregunte sobre las dudas, el profesor ayuda, ¿no? Resuelve esas dudas. Si tiene que explicar algún concepto complicado, lo va a explicar, ¿no? Y eso va a hacer que los conocimientos se asienten, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, en la pirámide de Edgar Dale, que es el cono del conocimiento, que ahora está un poco manipulado, ¿no?, con las cifras, ¿no? Esto que a lo mejor seguro que has escuchado, recuerdas el 10% de lo que lees. No es cierto lo que hizo Edgar Dale, ¿no?, un pedagogo. Él puso un cono, no le puso, simplemente lo catalogó, no le puso porcentajes, ¿no? Y entonces en la pirámide más abajo pues están la dramatización, el roleplay, y eso, pues por ejemplo, me viene muy bien en las universidades hacer el método del caso.
Estudiar con el método de caso es fundamental, porque yo te pongo un caso bastante real y tú vas a tener que saber. Es muy práctico. Es muy práctico y además incluso, oye, es lo que te vas a encontrar en exacto, aterrizado a la realidad. Claro, o sea, yo te voy a dar todo, porque es que si al final, si te doy conceptos, si no los aplicas, pues no sirve absolutamente de nada. Entonces, sí que hay cosas que evidentemente la inteligencia artificial va a ayudar. En el caso de los idiomas, ¿con qué practico? Pues oye, pues tienes una inteligencia artificial. En el caso de las finanzas, ahí ya tengo más serias dudas. Pero sí que, por ejemplo, esos temas de lo que yo quiero es que la gente tenga pensamiento crítico. Cuando yo daba en la universidad, por ejemplo, la teoría eficiente de los mercados, ¿no? El débil, muy débil y muy fuerte, pues sí, que estaba muy bien, pero luego le daba un paper de Stiglitz que rompía todo eso y decías, joder, no os creáis lo que yo os diga, pensad por vosotros, tened pensamiento crítico, porque si no, esto va a ser estéril, que yo venga de mi rollo, mi charla y me vaya, pues al final esto. Entonces, también ahí tienes que involucrarse mucho los alumnos. ¿No? Sí, eso es clave, ¿no? Eso es clave. O sea, cómo participan, cuál es la... Sí. A la hora en una asignatura que yo tenía, decía, oye, pues voy a hacer trabajos. Y entonces empezabas a hacer trabajos y de pronto leías uno, otro, y era Wikipedia. Ya. Y entonces ese modelo tiene que transformarse. ¿Sí? Totalmente. Sí. Entonces cogían y unían párrafos y eran incapaces de darle la misma forma. Uno está hablando en pasado y otro en futuro. Y tú vas y me los colocas, es que te da igual. Claro. Con el ChatGPT, pues ahora pasa lo mismo. Tú empiezas a preguntarles cosas y ya está. Hay un profesor que pone una frase ahí o un nombre escondido para que ChatGPT lo coja y hable sobre él y entonces sabe quién copia y quién no copia, ¿no? Yeah. Entonces, están muy bien las nuevas... Esa técnica no la sabía. Esa técnica es buena. Lo que pasa es que ya algunos cuando les den el caso empezarán a ver dónde está la trampa, ¿no? Claro. Pero evidentemente las nuevas tecnologías nos ayudan, las nuevas metodologías nos ayudan. Ya no es esa clase magistral. Sí. Siempre tendrá que existir ahí, pero ahí lo podemos hacer con otras tecnologías como el microlearning, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando antes. Estamos implementando ambos. Exactamente. Una casa sobre el mar y Socaire al mismo tiempo. Claro, entonces ese microlearning, esas píldoras pequeñas, sí. Porque la gente, una de las cosas que ves a los jóvenes es que todo lo quieren muy rápido, demasiado rápido, y eso no sé si es bueno. Hay que asentar las cosas y entonces hay que, una charla de más de 15 o 20 minutos a la gente le cuesta seguirlo, es una eternidad. Entonces bueno, pues tienes que ir cambiando a técnicas, pues eso, del microlearning, que te voy a dar conceptos pequeños, cortos, ¿no? que te van a ayudar. Y entonces nosotros, por ejemplo, en Socaire School, eso es lo que hacemos. Haces un vídeo muy largo, ¿no? pero luego lo vas fragmentando, y eso te va ayudando a que la gente pues no pierda el interés, ¿no? y que al final tenga una unidad de concepto importante, que es lo que buscamos. Daría para un programa entero, ¿verdad? La revolución de la educación en general, ¿no? Totalmente. Porque además no va a llegar a todos a la misma velocidad, y son cambios que son estructurales para la... sociedad son necesarios. Sí, muy interesante. Una buena formación es necesaria para que el país vaya hacia adelante. En general. Y entonces va a haber dos tipos de alumnos. Si antes, por ejemplo, estábamos hablando o hablamos de certificaciones profesionales, esas certificaciones profesionales tipo CFA o otras certificaciones llevan su tiempo, llevan mucho material, y entonces, claro, el alumno que lo curse va a tener que dedicarse exclusivamente a eso durante muchos años para poder hacerlo. No sé si toda la gente está en esa predisposición, así que va a haber alumnos de primera y alumnos de segunda, pero no porque la formación sea mala, ¿no? Sino porque en la actitud del propio alumno va a evolucionar o no va a evolucionar en función de que él quiera. Entonces, el esfuerzo y el sacrificio, el tema de... Eso va a quedar siempre. Va a quedar siempre, ¿no? O sea, los libros ocupan lugar y ocupan espacio y ocupan tiempo. Claro. Que luego te ayude una tablet que vas a poder escribir y vas a tener... Vale, muy bien. Las pizarras, por ejemplo, en las clases tampoco me parecen fundamentales, pero si yo, por ejemplo, lo que tengo es unión a un paper, unión a un artículo, unión a algo,
si eso me lo complementa, no es el espacio fundamental. O sea, la inteligencia artificial, y en este caso, me va a complementar todas esas otras metodologías que existen. Pero ya digo que si el esfuerzo de la persona no está ahí, va a servir de poco. O sea, que vamos a tener gente a diferentes niveles, desafortunadamente. Ya. Interesante. Samuel, por traer un tema muy actual que está condicionando además muchas tomas de decisiones de inversión este año, cambiando un poquito de tema, ¿no? Que es la geopolítica. De forma muy concreta, para saber tu opinión, ¿cuál es tu opinión efectivamente sobre la posición de Europa en estos nuevos modelos de orden económico y político? Sé que estamos en un momento de difícil, o sea, no tenemos tanta visibilidad sobre lo que va a pasar incluso en las próximas semanas, pero ya tenemos un sabor de lo que está sucediendo, ¿no? De en qué situación está quedando Europa. ¿Estás en el bando de los optimistas o ves todavía nubarrones serios para la región? Estoy en el bando de los nubarrones. O sea, hay mucho nubarrón. Evidentemente, la elección de Trump y la puesta en marcha de los aranceles, pues al final, ojo, que es una especie de boomerang, también les va a llegar a ellos, ¿no? Entonces, Europa, que nos hemos caracterizado por regular más que por innovar. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Lo regulamos todo, ¿no? Y nos pensamos que somos el ombligo del mundo cuando en realidad pues están en otros sitios mucho más avanzados que nosotros. Ellos están haciendo startups, nosotros estamos regulando las startups, ¿no? Que no sé si es malo tampoco, en el sentido de que, oye, una IA no puede canibalizar todo y puede tener toda tu información, ¿no? Pero también en cierta medida. Entonces, en el caso de las elecciones de alemanas, ¿no? Pues hombre, sí ha cambiado el partido que va a gobernar, la CDU y el CSU, pero van a tener que volver otra vez a gobernar con los mismos, con el mismo partícipe, con SPD, que al fin y al cabo a los dos solo le da la mayoría. Uh-huh. Es verdad que ahora tenían un ministro de Economía verde, que se niega a todo. Ese cambio va a ser importante. Sí. Es verdad que también necesitan 2/3, 400 y algo, para cambiar la base porque está en la Constitución el gasto, ¿no? La deuda. Sí. Entonces, evidentemente, no sé si solo con las medidas que van a tomar en Merz, que quiere bajar impuestos, que quiere hacer otro tipo de gastos, ¿no? Pues va a poder hacerlo. Sí. Pero si hay algún cambio, eso es importante. Seguimos dependiendo de la energía. Sí. Seguimos dependiendo de la energía. Y si estamos en un mundo, como hablábamos antes, de la IA, donde lo que se necesita son fuentes de energía baratas, accesibles, sí. Pues oye, con la energía del sol, pues a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde ya no hay sol. Sí. Las baterías son muy caras y no vamos a tener energía suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos vuelto otra vez a mi mundo de partida, ¿no? La energía nuclear. Entonces, evidentemente, eso es importante, la energía barata. El conflicto de Ucrania, pues nos hemos metido de refilón y espero que se nos tenga en cuenta. Eso también es importante porque vamos a tener que hacer más gasto en defensa, cosa que los partidos de más de izquierda se oponen. Luego, por lo tanto, tenemos un problema, a diferencia de China, que es única, es monolítico, a diferencia de Estados Unidos, que es monolítica, a diferencia de Rusia, que es monolítica. En Europa somos 20 y tantos estados, cada uno de su padre y de su madre, sí, ¿no? Y eso va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo a la hora de trabajar. ¿Qué está funcionando? Pues lo que va a funcionar, que es la defensa. En Alemania, en el comienzo de año, las empresas de defensa, Reimann creo que se llama, si no recuerdo mal, lleva casi un 30%. Están volando en general. Está volando. Sí. Es la envidia sí, de la defensa, ¿no? Sí. Es la envidia de la defensa. Entonces, pues hombre, eso se tiene que estructurar. No todos queremos el mismo. ¿Va a haber un frente común en Europa? Pues hombre, es necesario que haya un frente común en Europa. Porque totalmente. Si lo que hacemos es que nos fragmentamos,
pues vamos a tener un problema importante. Y ahora en este mundo necesitamos hombres fuertes, Y ya no es como en Yalta, que el hombre fuerte era Estados Unidos, sino que ahora China es muy fuerte, ¿no? Claro. Rusia es fuerte porque tiene armamento nuclear, si no, no sería fuerte, pero necesitamos que Europa sea fuerte, sea una voz única, y eso no sé si lo vamos a conseguir. Debemos hacerlo porque si no tenemos problemas importantes. A ver cómo termina. Sí, muy bien, gracias Samuel. Samuel, entramos en en una sección que yo creo te va a gustar particularmente porque es una sección formativa de tu perfil académico, encaja genial. Nosotros hemos pensado pedirte para la sección de Un Faro sobre el Mar que nos expliques de forma clara y sencilla. Lo que buscamos aquí son píldoras de conocimiento, como antes hablabas, ¿no? De tener píldoras más concretas de conceptos particulares. Y a ti te hemos pedido que nos expliques qué es el cupón de un bono. Fíjate que parece sencillo, pero se podría alargar, ¿no? A mí me gusta mucho la renta fija. Bueno, el cupón, hoy me iba a traer una reproducción de un bono y eran esos papelitos que están unidos a la matriz, ¿no? Entonces, el cupón no es lo único que hace es definir el rendimiento de la renta fija. Ese cupón es una garantía del emisor, ¿no? Y que le sirve al inversor como ganancia dentro de la ayuda o del préstamo que le ha dado a ese emisor, ¿vale? Entonces, ese bono viene representado como un porcentaje sobre el valor nominal. Es decir, si estamos hablando de que el cupón es de un 5%, el valor nominal es de 1.000 euros, pues va a ser un 50 dólares, euros, lo que va a cobrar al cabo del año, con una periodicidad especificada, ya sea anual, semestral o trimestral, ¿no? En cuanto a la estructura de los cupones, lo normal es que sea una estructura fija. De ahí el nombre de la renta fija, no por otra cosa. La renta fija es tan variable o más que la renta variable. Su precio se mueve igual. Su precio se mueve, incluso si me apuras, algo más volátil, ¿no? Entonces, en el caso del cupón, pues tenemos tres estructuras. El cupón fijo, que es el más normal, el más habitual, que sirve para tener unas ganancias fijas y determinadas durante todo un año, ¿vale? Y que evidentemente en épocas malas, pues o en épocas de crisis, pues me puede servir para tener un revulsivo como frente a otros activos financieros que podamos tener. Ese cupón fijo pues va a ser constante durante toda la vida del préstamo. Es verdad que me diréis, oye, bueno, constante siempre que pensemos en el riesgo de emisor. Y es verdad, el riesgo de emisor es importante porque no es lo mismo que sea un bono gubernamental, donde tenemos unas garantías casi totales, a que sea un bono corporativo y en función de qué corporación pues podemos tener más o menos riesgo, ¿no? Luego, por lo tanto, eso es importante. Luego tenemos cupones variables. Esos cupones variables nos van a permitir que en épocas de alta volatilidad, pues en principio estemos más cubiertos. ¿En qué se basa ese cupón variable? Pues en un índice, en la inflación o en otro tipo de interés. Entonces, bueno, pues se supone que si hay más inflación, he dicho se supone, que hay más inflación, ese bono va a subir. No se ha demostrado en el año 2023 que no es así, porque evidentemente también depende de la demanda de bonos. Y, por ejemplo, toda la gente demanda bonos y no existe oferta de bonos, pues evidentemente no vas a poder ganar, ¿no? Aunque sea un bono indiciado a la inflación. Y luego tenemos otro bono, otra estructura, que es el bono cupón cero, que muchos no lo entienden. Dices, ¿cómo voy a estar sin cobrar durante 30 años a lo mejor nada y al final voy a cobrar todo? Dices, bueno, pero es que hay empresas que, por ejemplo, las empresas de seguro que tienen macheados sus temas de seguros a largo plazo, que lo que quieren es mantener ahí su dinero y ya está. Evidentemente, pues se van a ir a emisiones muy seguras, a emisiones que no les den mucho la lata y al final van a trabajar ahí. Y el cupón también es importante y hay que tenerlo en cuenta en los mercados secundarios.
No es lo mismo trabajar con tipos de interés altos o con tipos de interés bajos y cupones altos y cupones bajos. O sea que eso también tiene su importancia, daría para también una clase importante. Y ya para finalizar y hablar sobre el cupón, pues hablamos que es un elemento muy importante en cuanto a la sensibilidad del precio al tipo de interés. Si los tipos de interés son altos, a mí me interesan cupones grandes, porque en teoría podría recuperar antes la inversión. Me llamaría un concepto que es el de duración, que no voy a entrar en él, pero evidentemente cuando suben los tipos de interés me interesan los cupones altos porque eso me da duraciones más pequeñas, que es lo que se busca. Y al revés, cuando bajan los tipos de interés me interesan los cupones bajos, ¿no? Porque van a tener también, en el primer caso tienen menos sensibilidad, cuando suben los tipos de interés, los bonos pierden precio y un cupón alto me va a tener menos pérdida en precio, menos sensibilidad, y al revés, cuando bajan los tipos de interés prefiero cupones bajos porque esa variación va a ser mucho mayor. Bueno, hicimos, Samuel, el repaso un poco de todo tu, digamos, perfil profesional. Bueno, perfil profesional desde que realmente, desde muy joven te moviste, te trasladaste al País Vasco y luego tu regreso a Madrid, ¿no? Y nos contaste un poco también que nos interesaba mucho conocer sobre ese punto diferencial y cómo están haciendo las cosas desde Socaire. Ahora entramos en una sección de la entrevista mucho más personal y humana, en donde queríamos hacerte algunas preguntas para desgranar esa parte de Samuel que menos conocemos, ¿no? Perfecto. ¿Nos contarías una característica de tu personalidad que no se ve a primera vista? Pues mira, a primera vista soy muy extrovertido, ¿no? Soy un animal social. Y entonces una de las cosas que a veces a mi familia le molesta, estoy hablando con todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, algo que no se ve a primera vista es que también soy muy introvertido en el sentido de que necesito mis espacios de tranquilidad, ¿no? A veces me dices, es que estás siempre en tu despacho arriba y te olvidas del mundo. Sí, porque es necesario, ¿no? Y a veces pues te quitas internet, te quitas todo, escuchas música, lees y lo necesitas para ordenar ideas. O sea que a primera vista, pues eso, soy muy extrovertido, ¿no? Pero también hay un alto componente de introversión en mí que no se ve a primera vista, ¿no? Pero que es tan necesario. Sí, ¿no? sí, es complementario también. Totalmente complementario y que diga que no, pues... Muy bien, muy bien. Oye, ¿y hay algún momento de tu vida que haya sido desafiante y que nos puedas contar cómo lo superaste? Sí, desafiante fue el por qué he sido tan independiente toda mi vida, ¿no? Porque estaba en una empresa que iba a ser socio de la empresa, ¿no? Que me estaba casando en ese momento, estábamos comprando una vivienda, de buenas a primeras pues te quedas en la calle, ¿no? Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tengo una hipoteca, tengo un hijo, tengo cosas que hacer, y al final pues empecé a salir con trabajos de formación, con trabajos de independientes, y al final me gustó. Sí. ¿No? Y por eso me he quedado. Por eso antes decías que 30 años en independiente. Es que al final las circunstancias me llevaron a ellos, me sentí cómodo, ha ido funcionando. Tengo los reproches de mi mujer que dices que tú haces lo que quieres, ¿no? Y dices, pues bueno, pues oye, sí, voy eligiendo el trabajo que quiero y eso me permite pues dormir tranquilo. La independencia tiene un valor incalculable. A veces en épocas de volatilidad pues lo pasas un poco peor, pero ya está, pero bueno, ahí está. Samuel, ¿y has vivido en algunas ciudades del mundo? Antes nos contabas de tu experiencia también en Estados Unidos, pero ¿hay alguna ciudad en el mundo que mencionarías y por qué de ese sitio? Pues fíjate, me he movido en muchos sitios y no sé si es la clásica que todo el mundo iría. Me gusta Viena. Viena me gusta. Sí. Y me gusta Viena porque me gusta la música. Y entonces, pues irte al Musikverein, ¿no? A esa sala del concierto de Año Nuevo, ¿no? Pues es interesante. Es una sala que es rectangular y dices, eso no tiene acústica para nada. Y al contrario, estás sentado en las últimas filas y escuchas el triángulo que suena, dices, ahí va. Increíble. Entonces, me gusta eso por la música también. Y me gusta porque es muy monumental. Pasear por Viena es
un placer, ¿no? Es un sitio muy tranquilo, estamos en el centro de todo, ¿no? Entonces a mí Viena tiene esa conjunción de sitio tranquilo, ¿no? De sitio histórico, el sitio de la música. La tarta Sache no, porque empalaga mucho, pero por el resto... No es tan rica como la venden, ¿verdad? No es tan rica como la venden, no es tan rica como la venden, ¿no? Pero en general, bueno, pues quitando ese punto negativo, Viena para mí es uno de los sitios que me quedaría pues tranquilamente durante mucho tiempo. Yo la recuerdo una ciudad súper cívica, me acuerdo. Exacto, una ciudad más allá de tranquila, que hay muchas ciudades que que tienen esa característica, pero la recuerdo súper cívica. Me acuerdo que estaba todo muy medido, la gente es muy respetuosa. Sí. Por eso digo que es un sitio que la primera vez que fui, he ido muchas veces y dices, wow, esto muy bonita. Es un sitio que yo viviría allí tranquilamente. Claro. Oye, ¿y ese libro que recomendarías a cualquier persona, sea del tema que sea? Pues mira, tenía muchos libros, pero pensando en uno me quedo, y sobre todo uniéndolo con el tema de las finanzas, me quedo con el de Kahneman y Tversky, de pensar rápido y pensar despacio. Pero no por el libro en sí, que me habla del automatismo, sino por otras cosas que hicieron Kahneman y Tversky, que me gustaría que la gente también lo mirase, no solo que se quedase en ese libro, pero como comienzo no está nada mal, ¿no? La teoría prospectiva, ¿no? Y ahí vemos que el inversor no es tan racional como la teoría económica clásica dice, ¿no? El inversor racional tiene aversión a la pérdida, no tiene aversión al riesgo, que no es lo mismo, ¿no? Y entonces cuando tiene un nivel de riqueza adecuado, prefiere no perder a ganar mucho. Sin duda. Entonces, bueno, pues ahí Kahneman y Tversky, no tanto en el libro de pensar rápido, pensar despacio, porque ahí nos lleva a los sesgos que tenemos, a esas heurísticas, pero a mí me parece un buen punto de partida para conocer a estos dos señores que yo creo que revolucionaron bastante y sobre todo al mundo en el que estamos, de la inversión, ¿no? Al que hay veces al inversor hay que forzarle a decir, oye, no es solo el depósito lo que vale, ¿no? Muy bien, apuntado queda. Como profesor consagrado desde hace además mucho tiempo, ¿qué crees que caracteriza a esta nueva generación de estudiantes? Lo hemos hablado antes, lo quieren todo ya. Lo quieren todo ya, inmediatez, ¿no? Y entonces a veces eso no es posible. O sea, las cosas se tienen que sosegar, se tienen que, o sea, es decir, yo no puedo estar si tienes un resultado en una cartera, lo quieren ver ya. Y dices, espérate, o sea, no. O si quieres un concepto, lo tienen que tener ya rápido y quieren ver las consecuencias que ocurren. Y dices, no, hay cosas que son a largo plazo, ¿no? Y entonces, yo lo que veo es que tienen demasiada prisa y eso no es bueno. Eso no es bueno. Y luego, a lo mejor, falta de concentración. No son capaces de estar 20 minutos o una hora ante una clase porque, evidentemente, se van a cansar. Sí. Son dos cosas importantes para reflexionar. Bastante. Y muchas de ellas a veces incluso nosotros los mismos adultos, ¿no? Que tenemos esa falta de paciencia en general, pero... Sí, tenemos mucha falta de paciencia y mucha falta de estar con los pies en los suelos, y lo ves también por los inversores que te dicen, es que a mí me gustaría ganar un 40%, y dices, hombre, pues puedo ganar un 40%. El otro día estuve en una reunión, ¿no?, en la que se hablaban de activos digitales y entonces la persona que está allí, pues suelta lo primero, y hemos ganado un 80%. Y dices, hombre, claro, si estás en el Bitcoin que ha subido de 30.000 a 100.000, pues has ganado un 80%, pues sí, claro, y más, ¿no? Pero no me lo sueltes así como de ancla, porque en realidad házmelo a más largo plazo y hazme una gestión a más largo plazo, no de un año. Menos oportunista. Menos oportunista. Claro. Entonces, en ese sentido yo creo que es necesario también pausar y que la gente vea que las cosas tienen su tiempo, que las cosas tienen su nivel y que no podemos pedir peras a un olmo. Samuel, ¿hay alguna pasión que no todo el mundo conozca? En casa me van a matar, van a matar. Que... La cocina, la gastronomía, ¿no? Sí. Me gusta comer, ¿para qué lo voy a negar? Me gusta la buena comida. Sí.
En casa, lo digo que van a estar encima de mí porque veo muchos vídeos y libros sobre cocina y dices, pero bueno, pues anímate a hacer cosas. Aplícalo. Sí, aplícalo, o sea, ya, ¿no? Pero yo creo que es tanto respeto, es verdad que se le ha dado demasiada importancia al cocinero, ¿no? A la cocina, ¿no? Que parece que ahora están en programas y que son los... Pero yo creo que el coger un producto y convertirlo en algo diferente, pues es importante. Sí, tiene un arte particular. Tiene un arte, ¿no? Y entonces, pues lo típico. No es una paella, es un arroz con cosas cuando no tenemos en cuenta el tiempo, cuando no tenemos en cuenta las proporciones. Es verdad que los cocineros ensayan y ensayan y ensayan, ¿no? Y aquí pues llegas a la cocina, empiezas a hacer cosas y ya está. No, a mí me gustaría hacerlo, me van a decir algo porque me dicen, empieza ya haznos algo aquí interesante. Te estás metiendo en un pantanal, claro. Pero bueno, ¿no? Pero es una pasión que me gusta mucho, ¿no? Y entonces, bueno, espero algún día poder compaginarla. Muy bien, estupendo. Oye, y la última, Samuel, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? A ver, yo soy Capricornio y la montaña me tira, ¿no? Pero también el mar. No soy de playa. No soy de playa, soy de mar, ¿no? Y el sitio es un sitio un poco que va más con la personalidad que tengo en el punto que hemos dicho que no es tan visible, que es la introversión, ¿no? Es el cabo de Órchila, en la Isla del Hierro, el punto más occidental de la península y de Europa, ¿no? En este caso. Es un sitio duro. Es un sitio duro porque es un sitio volcánico, es un sitio que es difícil llegar, no son carreteras buenas, ¿no? Pero el día que lo visité, éramos 4 o 5 personas allí, no había ruido, no había nada. Es el antiguo meridiano cero hasta 1884, luego ya cambió, ya no es el meridiano antiguo, ¿no? Y me senté, mientras mi mujer y mi hijo estaban haciendo otras cosas, me senté enfrente del mar y era una soledad, era una tranquilidad, dices, ostras, y aquí yo me puedo quedar, porque ya la inmensidad del mar, sabes que hasta Sudamérica no hay nada, ¿no? Y entonces eso me dio mucha paz y mucha quietud, ¿no? Eso siempre es interesante. Entonces sería un sitio de reflexión espectacular, porque además es que no te va a ir a visitar el amigo a Tamaral. Te iba a decir, no te la pide. No me la pide, no es el sitio como para ir. O sea que es un sitio un poco duro, un poco complicado, pero yo creo que sobre todo para mí me dejó mucha calma y mucha quietud, y eso es lo que a veces necesitas, esos espacios. Sí, eso me marcó. Oye, pues un sitio espectacular, seguro. Yo no lo conozco. O sea, que tendré que... Es recomendable. Hay muchos sitios, sobre todo en España, que hay grandes acantilados y está el mar. Bueno, nosotros tenemos el Atlántico, tienes el Cantábrico, o sea, tienes mares. Sí, tienes muchos mares. A ver, podría haberte dicho muchísimos sitios, sobre todo en Irlanda, exacto, que ¿no? me gustan. Ahí también hay sitios estilo, ¿no? espectaculares, ¿no? Pero es que la quietud que me dio fue mucho mayor que la que he tenido en Irlanda, ¿no? Entonces, pero vamos, Irlanda también podría ser tranquilamente otro sitio donde poder construir esto. Pero fíjate, siempre como lugares de recogimiento, siempre como lugares para poder estar y estar tranquilo y poder pensar. Justo, muy bien. Oye, Samuel, un cuestionario, la verdad que muy interesante. No me esperaba menos, porque es verdad que de estas cosas se aprenden siempre mucho y se sacan datos muy, digamos que no lo vas a contar la primera. Que impresionan, efectivamente, ¿no? Así que nada, gracias de nuevo. Una entrevista, ha estado muy a gusto, una charla. Gracias a vosotros por la oportunidad. Ha estado, pues eso, una charla entre amigos, ¿no? Sí, tal que cual. Yo creo que es lo como se deben hacer, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sí. Al principio, pues eso, venías como siempre un poco nervioso para ver pero luego te tranquilizas y pues al final... Me contenta haber generado ha sido muy agradable. ese entorno. Oye, gracias por ser parte activa, además de una casa sobre el mar, que te seguiremos metiendo en cosas aquí que sé que tienes mucho que aportar. Yo he encantado que podáis contar conmigo. Gracias, Samuel.
Y recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y también en todas las plataformas de podcasting donde estamos presentes. Gracias también a nuestros nuevos compañeros de viaje, que ellos nos acompañan desde septiembre del año pasado. Son Jupiter Asset Management, Pictet Asset Management, Allianz Global Investors y Lombia Capital. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.